Al inicio de la carta a los Corintios y Romanos, el apóstol Pablo enfatiza dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos y por qué los enfatiza? Quédate conmigo en Biblia a Fondo, un programa que tiene el propósito de ayudarte a ti y a mí a crecer en fe e intelecto. Es la pregunta que vamos a responder, pero para que la respuesta sea dirigida por Dios, es menester que tengamos una palabra de oración. Muchas gracias, Dios, por tus bondades y misericordia. Iniciamos un nuevo trimestre donde vamos a estudiar una lección que nos dirige a la misión, las dos cartas a los Corintios. Así que, bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar agradeciéndote por haberme acompañado en el trimestre pasado. Sabes muy bien que fue una aventura sumamente maravillosa, donde pudimos crecer en varios aspectos en nuestra vida espiritual. Yo espero que tú hayas mejorado tu conexión con Dios, tu relación con Dios, porque en este trimestre el propósito es que nosotros podamos ver los aspectos de la misiología, la importancia de pregonar el mensaje de salvación, pero a la luz de la carta de primera y segunda de Corintios. Te invito a que te quedes conmigo y apoyes el contenido siguiendo la cuenta, dándole un me gusta, compartiéndolo y dejando el siguiente comentario. Pablo, apóstol llamado por Dios. Escribe simplemente Pablo, para que no te estés ahí molestando mucho. Escribe Pablo en la caja de comentarios. La pregunta que vamos a responder hoy, desde el inicio la hicimos. Al iniciar la carta vemos que el apóstol Pablo utiliza en la carta de Corintios y también de Romanos, Pablo enfatiza dos elementos. Vamos a mencionar cuáles son esos dos elementos y el por qué el apóstol enfatiza en dichos detalles. Primero recordemos que esta carta, los Corintios, inicia con un grave problema de la identidad del apóstol. Sabemos que Esteban había sido nombrado por un comité, por una junta que Pedro hizo con los demás 11 discípulos para seleccionar la persona que iba a sustituir a Judas Iscariotes, quien traicionó a Jesús. Ese comité tenía la autoridad para nombrar las personas que iban a ser sucesores en el apostolado. Y con ese acto, con la oración, con el echar suerte, había una dirección divina. Pero la comunidad estaba muy consciente de este detalle. Sin embargo, el apóstol Pablo, luego de la muerte de Esteban, muerte en la cual él participó, se dice evidentemente en el capítulo 3 de Juan, capítulo 2 de Juan, y también en Hechos de los Apóstoles se presenta este detalle. Habiéndole estado allí, entonces se conocía que él había matado cristianos, pero más adelante, en el capítulo 9, camino a Damasco, se encuentra con Dios, se encuentra con Jesús. Usted conoce muy bien la historia, Hechos capítulo 9, y te invito a que si no la conoces a detalle, puedas revisar, porque eso te ayuda en tu crecimiento espiritual. Así que en ese trayecto se encuentra con Dios, pero los discípulos no tienen evidencia de que él se encontró con Dios. Así que cuando Pablo, luego de bajar a Atenas, a Berea, y dura un tiempo allá, consagrándose, encontrándose con Dios, luego de todo el procedimiento, llega a los discípulos, a los apóstoles, diciéndoles que él se ha convertido al cristianismo y que se convierte ahora en un apóstol a los gentiles. Evidentemente creció una ola de contradicción hacia él, que no creía en lo que él había decidido. Así que el apóstol Pablo, frente a estas situaciones, envía cartas, y la carta de Corintios tiene ese mismo énfasis de limpiar su nombre y poner en claro la autoridad que él tiene. Por eso, acompáñenme por favor al capítulo 1 de Primera de Corintios. Dice Pablo, fíjese muy bien cómo inicia Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Sóstenes es su escriba. Romanos capítulo 1 también. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fijémonos los dos elementos que el apóstol Pablo está enfatizando. Estos textos bíblicos, Pablo está declarando que fue llamado por Dios y enviado como apóstol de Jesucristo. Mencionemos los detalles que son importantes. Primero, siervo de Jesucristo. La idea de ser siervo de Jesucristo responde al sentido de servicio y entrega que el apóstol tiene. Segundo, el apóstol dice que es un apóstol del evangelio de Jesucristo. Esta idea responde a su alto sentido de misión y llamado.
Ya hemos dicho los dos detalles, los dos elementos. Dijimos siervo de Jesucristo, que es su entrega y servicio. Dijimos apóstol del Evangelio, que es su sentido de misión. ¿Por qué tiene que enfatizar la idea del servicio y la idea del llamado? Yo quiero que tú recuerdes que en cuanto al diagnóstico que nosotros encontramos cuando normalmente no somos fieles al Evangelio, es que es posible que nosotros nos estemos ocupándonos en muchas actividades religiosas que son muy buenas, porque mientras más asistimos a las actividades espirituales, más probabilidad tenemos de crecer espiritualmente. En ese contexto, al ocuparnos de muchas actividades religiosas, puede suceder que no comprendamos cuál es nuestra misión específica, misión que nos ha confiado Dios. Y esto, vinculado con el llamado, misión vinculado con el llamado, es sumamente delicado. Porque nos podemos convertir en simplemente personas que están dando vueltas. Y Dios no se agrada de personas que estén dando vueltas sin cumplir la misión que Él le ha otorgado. Y yo quiero invitarte ahora a considerar una cita que leí hace un tiempo. Y quiero que tú medites en esta realidad. Lo escribió un escritor de la época pasada de la iglesia que se llama Carly Lay Behinds. Él dice, hablando, el título del libro es palabras como discurso a jóvenes ministros. Discurso a jóvenes ministros. Y él dice en la página 11, en cuanto a la misión y al llamado, es esencial que ese sentido de vocación, o sea, de misión, de compulsión divina esté presente desde el mismo comienzo del ministerio. Recuerda que está hablando a jóvenes pastores. De lo contrario, el ministro se encaminará al desaliento y al desastre. Si no está consciente de la dirección divina y no está seguro de que es Dios quien lo ha puesto en el ministerio, escuche bien, la ausencia de esta convicción va a socavar su sentido de responsabilidad y tenderá a secularizar su ministerio desde el mismo comienzo. Quiero leer nuevamente este último detalle. La ausencia de esta convicción va a socavar su sentido de responsabilidad y tenderá a secularizar su ministerio desde el mismo comienzo. Es un libro escrito por un comentario a la carta a los romanos de Attilio Dupertuis. Fíjate que menciona la idea de un sentido de misión, de una convicción de que es Dios que lo dirige, es Dios que lo adentra en el ministerio pastoral. Pablo necesitaba esa convicción y Pablo necesitaba dejar en claro que él es un ministro, que él es un apóstol a los gentiles, que él es una persona que aunque evidentemente no hubo un comité que se reunió públicamente para seleccionarlo, el comité más grande fue que Cristo lo hizo. La representación de la Trinidad aquí en la tierra, quien se ha encargado del evangelismo aquí en la tierra, fue quien lo seleccionó. Y esto es importante, porque si nosotros dejamos de entender la importancia del sentido de misión, del sentido de llamado, podemos andar, como hemos dicho recientemente, dando muchas vueltas. Y Dios no se agrada de que nosotros estemos dando vueltas. Y quiero concluir con esta idea. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Qué tarea o responsabilidad ha puesto Dios en tus manos para servirle hoy? Yo te invito a que primero estés consciente de tu llamado. Sé consciente, sé bien claro que Dios te ha llamado a una misión. ¿Cuál es tu misión? La misión genérica es predicar el evangelio, pero de manera específica tú tienes un talento. Tú tienes un don. Entonces, como tú has sido llamado a predicar el evangelio, ese es tu llamado. La forma de tú predicar el evangelio está vinculado al talento que tú tienes. Mañana vamos a ver al apóstol Pablo en Atenas. ¡Wow! ¡Qué lección! Vamos a ver al apóstol Pablo en Atenas haciendo una locura de predicación. Un formato, una inteligencia, un discurso preciso y muy bien específico. Pero ese discurso que el apóstol da está vinculado a su talento. Porque desde niño fue formado en eso. Desde niño aprendió cómo hablar.
aprendió cómo dirigirse a la persona. Tú tienes un talento que debes utilizar en el contexto de la misión que Dios ha puesto en tus manos. Ojalá que tú y yo quedemos convencidos de esta realidad tan importante. Y esta lección, este trimestre, nosotros podamos mejorar este aspecto de la misiología en nuestras vidas. Que estemos comprometidos seriamente, que estemos comprometidos con nuestro llamado y que tengamos un alto sentido de responsabilidad. Y que ese sentido de responsabilidad evite que nuestro llamado se secularice, porque las tentaciones andan. La posibilidad de hacer lo inapropiado, en el intento de responder a mi llamado, predicar el evangelio, secularizo mi persona y también secularizo el mensaje, tratando de estar donde está la gente, pero mezclándome demasiado con la gente podría afectar el mensaje, podría afectar la reputación del que da el mensaje, y eso es peligroso. Gracias, Dios. Estamos en tus manos y solamente te pedimos, Dios, haznos cada día más conscientes de nuestra responsabilidad como ministros de tu evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.